Ya dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 8, parábola del sembrador. Y dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía con respecto a la doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Amados, nosotros somos llamados a fecundar. Nosotros no somos llamados a ser solamente tierra que da un poco de fruto. Somos llamados a dar fruto. De modo que la tierra que es fructífera es una tierra muy deseada por cualquier persona. Porque la tierra árida y que no da fruto nadie la quiere, porque no más sirve para ocuparte espacio. Pero cuando yo soy tierra que tengo capacidad de dar fruto, seremos tierra deseada. Diga: yo soy tierra deseada. Entonces Dios nos ha llamado a fecundar y tenemos la misma genética. Esto quiere decir hijos del mismo Padre. Para poder fecundar necesitamos forzosamente ser hijos de la misma paternidad. Porque cuando yo soy una persona que no me puedo ser fecundo y no me puedo reproducir, entonces me vuelvo una persona estéril. Y a nadie le gusta el negocio estéril. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Aquel que tiene una carpintería, aquel que tiene un lugar de soldadura, de mecánica, de echar pisos, de una tienda, lo que sea, necesitamos fructificar. Cualquier negocio estéril no es deseado de nadie. Estamos, ¿verdad? Pero es importante que yo sea una persona fecunda. Y para ser alguien que puede ser reproductor, necesito precisamente ser fecundado por la misma genética. ¿Están conmigo hasta aquí? No puede un guamúchil espinoso dar dulces mangos, ¿va? Entonces, acuérdense que las abejas van y polinizan, pero no se puede de otra manera. O sea, las palmeras tienen que ser polinizadas por un macho de palmera. No las puede polinizar un macho de mango y de repente usted ve una palmera que da mangos, ¿no? Y no dátiles. No se puede. Entonces es importante que la gente hable el mismo idioma. El plan de Dios es restaurar lo que se perdió en el huerto. ¿Pero qué perdimos en el huerto? Perdimos la relación con el Creador de Dios. Se perdió la relación entre el Creador y la creación. Se perdió la relación entre el Padre y el Hijo, porque recuerden que en el huerto se veían cara a cara. Así que el hombre fue creado y el hombre fue diseñado para vivir dentro del huerto y tenía que ser fecundo y haberse multiplicado dentro del huerto, pero fuimos sacados del huerto a causa de la desobediencia. ¿Está conmigo o no? Porque esa es la manera en la que nosotros fuimos corridos, por la desobediencia. Levante su mano quien tiene negocios aquí, por favor, de cualquier índole. 1, 2, 3, 4. No, todo el mundo tiene negocio aquí. Entonces, cuando tenemos negocios y una persona, usted va a salir de vacaciones por alguna razón, es importante que la persona que usted dejó en el negocio por lo menos piense igual que usted, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo o no? Porque si usted es carpintero, soldador, albañil, plomero y usted va a dejar encargado a alguien, es necesario que esa persona sepa cómo le gusta hacer que usted haga las cosas. ¿Está de acuerdo o no? Porque si usted regresa y las cosas las hizo como a él le dio su gana, a la persona hay que correrla, porque esa persona no es usted.
Pero si usted se va y esa persona hace las cosas igual como usted las pidió, entonces esa persona pudo haber sido fecundado por usted mismo. Entonces usted tiene otra persona que es como usted y usted se puede ir muy a gusto porque otra persona piensa como usted, hace las cosas como usted, obedece lo que usted le dice. Entonces él tiene derecho a estar en el lugar donde está. ¿Está de acuerdo? Entonces eso es cuando yo me reproduzco en otro. Entonces yo he fecundado a otra persona, esa persona ha dado a luz lo que yo quise que diera a luz. Pero si esa persona, por más que me invertí en él, no es como yo quiero, entonces yo ya no tengo confianza. Yo no puedo salir de la ciudad porque no tengo un hombre de confianza. ¿Verdad? Entonces a Adán y a Eva se le dieron órdenes, las órdenes no fueron obedecidas, entonces Dios los sacó del huerto. Pero nosotros fuimos hechos para reproducirnos dentro del huerto. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, en el Génesis del Nuevo Testamento, vaya conmigo al Génesis del Nuevo Testamento, el cual es Juan. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo mismo era Dios. Siga conmigo, el verbo es la palabra. O sea, el verbo es lo que nosotros verbalizamos. Usted está escuchando ahorita la verbalización de mi persona. Usted está escuchando el verbo de mi persona. Entonces es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la misma palabra era Dios. Este era todo en el principio. Diga, todo en el principio era la palabra. Entonces, en el principio, por eso le dije el Génesis del Nuevo Testamento, porque en el Génesis capítulo 1, Dios por medio de la palabra hace todas las cosas. Y dijo Dios, en el cielo se haga todas las lumbreras del cielo y se hicieron. En la tierra se hagan toda hierba verde y se hizo. En la tierra se reproduzcan, se hagan animales cada uno según su género y se hicieron. Entonces Dios hacía todo por la palabra. La palabra tiene poder. Amén. Entonces la palabra tiene mucho poder. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la palabra tiene un tremendo poder creacional. Por eso es que yo tengo que tener cuidado con lo que yo hablo con respecto a mis hijos. Por eso es que tenemos que tener cuidado qué es lo que hablamos con respecto a Aitana, que son las primeras palabras proféticas que la niña recibe. ¿Va conmigo? Porque lo que yo diga con respecto a mis hijos tiene mucho poder. Lo que yo diga con respecto a mi negocio tiene mucho poder. Por eso es que el mundo que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, le llama a eso buenas vibras. ¿Sí o no? Te voy a mandar buenas vibras. Porque lo que no saben es el poder que hay en la palabra. Por eso es que tengo que tener cuidado de no decirle a mi hijo, eres un inútil. No sirves para nada. Eres igualito que tu padre, como si nomás los padres no sirvieran para nada, ¿no? ¿Sí o no? Las madres son muy útiles a veces. Le faltó ir a veces con letras chiquitas. Entonces es importante que yo entienda qué es lo que confieso, porque tiene un poder creacional la palabra impresionante y nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Por eso lo que nosotros declaramos tiene poder. ¿Ok? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué era la vida? La luz. La vida era la luz. Entonces, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, dice la palabra, contra ella. Entonces, entendiendo este tema, yo quiero que usted pueda comprender que antes, en el tema del huerto, la gente lograba todo por el poder de la palabra. Y se creaban. Porque en el huerto todavía éramos eternos. No había todavía la maldición de la edad. En el huerto éramos eternos. Y las cosas se hacían por el poder de la palabra. ¿Ok? Entonces la gente, Adán y Eva confesaban y las cosas se tenían que hacer. Como nos pasa a nosotros. Algunas cosas todavía las confesamos y suceden. ¿Sí o no? Bájate de ahí, chamaco tonto, te vas a caer. ¡Paz! Azota al chamaco, ¿no? Porque usted confesó. ¿Verdad? Ten cuidado porque esto te puede pasar y estás confesando cosas. Se nos hace tan difícil a veces confesar cosas de bendición para nuestros hijos y no nos damos cuenta que de repente lo que mayor hacemos es confesar maldiciones. Si andas a altas horas de la noche, te pueden asaltar. Ayer lo asaltan. Entonces, porque nosotros estamos confesando las cosas, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vaya conmigo a Salmo 119,
105, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura, y lumbrera a mi camino. Entonces vemos que la palabra tiene poder. Y luego vemos que la lámpara a nuestros pies es precisamente la palabra de Dios. Ahora, en un mundo que está lleno de oscuridad y un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, lo mejor que podemos tener es la luz de la palabra. Porque en la palabra hay poder y en la palabra hay luz. Entonces el que anda en la luz no tropieza. Las tinieblas no son más fuertes que la luz. Por tanto, ninguno que anda en la luz puede perder por causa del exceso de las tinieblas a su alrededor. No se puede. La gente puede decir lo que sea y que el mundo está muy feo y que mis hijos se están perdiendo porque el mundo está muy feo y está muy oscuro todo, pero si sus hijos andan en la luz, no se puede perder ninguno que ande en la luz. Por más oscuridad que haya alrededor, si anda en la luz, no se puede perder. Nadie puede andar tropezando de día. ¿Se va entendiendo? Por eso, aunque mucha gente, aunque el mundo comience y haga leyes a favor del aborto y paguen todavía para que aborten, si Dios dice y maldice a cada una de las personas que no tienen cuidado de los inocentes, de los pequeños, de los que es del reino de los cielos, tenga cuidado. Porque aunque el gobierno mexicano, estadounidense, chino, ruso legalice lo que legalice, mientras no sea legal en la Escritura, eso es ilegal en el cielo. ¿Cuántos están aquí? Por eso es que no te puedes perder cuando tú andas en la luz de las Escrituras. Aunque Putin diga cosas, aunque Biden diga cosas, aunque AMLO diga cosas y lo hagan en una ley y lo pongan en la constitución de cada uno, si no está en la constitución del cielo, que es la Biblia, de nada sirve. Porque esa es la luz. Nosotros somos ciudadanos del cielo, primeramente. No conozco una persona que se quiera morir e ir al infierno todavía. Yo conozco a que todos los que se mueren se quieren ir al cielo. Y si usted se quiere morir, ir al cielo, vale más que vaya conociendo la constitución del cielo, se llama Biblia. Para que usted pueda andar ahí sin errores. Porque ha habido gente que ha estado en el cielo, que ha cometido errores y ¿qué creen? ¿Se le han perdonado? No, lo han mandado para abajo. ¿Sí? Usted puede llegar al cielo y equivocarse y lo mandan para atrás. Así que vale más que conozca la constitución. ¿Estamos aquí o no? Yo tengo que conocer la palabra del Señor. Versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, dijimos, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por tanto, andar en la luz es tener la vida. Ninguna persona engendrada en la luz del evangelio, nacido de nuevo por la palabra que es la luz, podrá perderse por andar en las tinieblas. Si aquí estuviera todo oscuro, usted prende un encendedor y usted ve, pues. ¿Está conmigo o no? Usted es tan sencillo que se va la luz en la casa y se va la luz en la ciudad o se va la luz en su barrio y hay una cantidad de tinieblas increíbles y usted prende la luz de su celular y es una lucecita así chiquita y le alumbra todo su caminar para que usted no tropiece, para que vea el poder de la luz. Tinieblas en todas partes, pero una luz pequeña me da la vida para que yo no tropiece. Por eso es importante conocer la vida. Nadie se puede perder si anda en la luz. Oye, pastor, ¿y entonces por qué hay personas que han ido a las iglesias y parece como si no fueran? Pues porque no han nacido de nuevo por la palabra. Usted puede tener 20 años yendo a una iglesia y no conocer la palabra, sigue en oscuridad porque siguen las prácticas, lo que Dios reprueba. Sigue en la oscuridad. ¿Por qué si tiene 20 años en la iglesia? Porque la palabra no ha nacido de nuevo en la palabra. Así que Dios quiere levantar una generación de gente virginal que acepten la palabra porque esta es la manera de engendramiento de Dios. Por eso es importante, no sé cuántos entienden el engendramiento virginal. Ahorita levantaron la mano muchas personas que dijeron ser dueños de un negocio. Y cuando le llega a usted una persona que ya ha trabajado en otro negocio, igualito que el de usted, qué difícil es volverlo a moldear, ¿sí o no? Levante su mano, ¿quién puede dar testimonio de eso? De que llegó una persona que ya hacía las cosas de una manera. No lo voy a pasar para acá, nomás quiero que levanten su mano. Uno nomás. O sea, todos agarran nuevecitos cuando llegan a su negocio. Dos. Qué difícil es eso, de verdad. Llega una persona y te dice, es que yo aprendí de esta manera. A ver, hazlo a tu manera. Que él haga las cosas a tu manera, verás qué difícil va a ser. Pero usted puede agarrar a una persona completamente incompetente
para el trabajo, por primera vez entra a trabajar en lo que funciona con usted, verá qué rápido va a aprender y va a aprender a hacer las cosas como usted le enseñó. Y agarrar uno torcido que ya viene de otro negocio es difícil. Por eso es que les digo, Dios quiere agarrar a gente y levantar una generación de gente virginal que no hayan sido fecundados por nadie más que por usted. Entonces, cuando la gente se deja fecundar por el mundo, qué difícil es traerlos a la casa de Dios. Me encuentro con gente que dice ser cristiana y el único versículo que sabe es el que madruga Dios le ayuda. Ni es bíblico eso, hermano. Ay, no, es que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré? Y es lo único que saben de la Biblia. Entonces, pero se dicen ser cristianos. Cristiano viene de la palabra Cristo. Si yo no conozco a Cristo, entonces no se diga usted cristiano. Porque si usted le llega a una persona a su taller de mecánica o de carpintería o lo que sea, si usted le dice ser maestro, usted le tiene que comprobar a la persona que es lo que dice, ¿sí o no? Porque te va a exigir un sueldo de maestro, ¿verdad? Y usted cuando lo pone a prueba va a decir, no eres ni chalán, loco. Cuando lo pones a prueba. Y así me pasa a mí. Hay tanta gente que se dice ser hijo de Dios. Y cuando lo pones a que demuestre ser hijo de Dios, te das cuenta que no ha llegado ni a entenado todavía. No ha sido fecundado todavía. ¿Cuántos entienden la diferencia entre ser un entenado? Porque se oye más bonito entenado que hay otra palabra más fea. Bastardo. Hay unos que usan la palabra bastardo. Entonces, hay una diferencia entre ser un bastardo a ser una persona hija. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre ser un adoptivo a ser uno original. ¿Se entiende? Hay diferencia. Claro que hay diferencia. Entonces, es importante que yo entienda de qué naturaleza de hijo soy. ¿Cómo quiero yo ser fecundado y por quién puedo ser fecundado? Porque necesitamos hablar siempre el mismo idioma. Está conmigo en eso, ¿verdad? Porque cuando una persona llega a un negocio, si no conoce tu idioma, ¿les ha pasado a ustedes que de repente los americanos se ríen de cosas que usted no entiende y se tienen un humor diferente, ¿verdad? Es que tienen un humor distinto. Y en una plática, en un taller también, hay chistes que dicen, es que es un chiste local. Nadie lo entiende más que los locales. Bueno, cuando nosotros hablamos ya el mismo idioma, nos podemos reír del mismo chiste y podemos tener el mismo humor porque todos conocemos lo mismo. Así que es importante que quien lo fecunde usted, la iglesia donde usted ha nacido, la iglesia donde usted ha crecido, la iglesia donde lo han parido, la iglesia donde lo han puesto a caminar, la iglesia donde lo han hecho levantarse y crecer, usted aprenda su idioma. No se quede usted enano espiritual sin conocer la palabra. Así que yo he conocido gente que se han dado casos. Me ha tocado conocer a mi gente que hay hijos tan desobedientes y que se han vuelto tan al lado de la oscuridad. He escuchado padres decir, ya no eres mi hijo. ¿Sí o no? Por lo menos usted lo ha escuchado de perdida en las novelas, ¿no? La María Mercedes, algo así. De perdida en la novela, es que ya no eres mi hijo. ¿Qué es lo que hace que un padre o una madre le confiese a sus hijos, ya no eres mi hijo? La conducta del hijo, los errores del hijo. Porque cuando una persona tiene un hijo y el hijo le honra, le obedece, le agradece, le regala, le tiene en alta estima, le lleva flores, le lleva un perfume, lo trae atento, nadie le dice ya no eres mi hijo. Al contrario, busca la manera de presumir la calidad de hijo que tienes. Pero cuando tienes un hijo que se comporta de una manera negativa, he conocido padres y madres que llegan a confesar, ya no eres mi hijo. A causa del comportamiento, para que vea qué tan importante es el comportamiento. De modo que no es tan importante quién lo parió, sino cómo se educó. ¿Qué es lo que está haciendo? Es más importante que quién lo parió. Porque la que la parió, le he escuchado confesar, ya no eres mío. Entonces el ADN no es tan importante como la parte espiritual. Entonces lo que define un hijo es tener el espíritu del Padre y esto se va a dar por engendramiento de la palabra. Repito, de nuevo, escúcheme bien. Lo que define a un hijo es tener el espíritu del Padre y esto se da por engendramiento de la palabra. Si el hijo no tiene el espíritu del Padre y hace lo que le da su gana, ¿qué es lo que va a suceder?
el padre a la hora de transferir el negocio lo va a tener que dar al que le haga caso, que probablemente no fue engendrado de su ADN. ¿Se entendió o no? Entonces yo tengo un negocio próspero y tengo un hijo, pero el hijo no sirve para nada y tengo que heredar. Pero tengo una persona que no lo parí, pero es mi trabajador de confianza y tiene 20 años conmigo y sabe todo lo que yo debo hacer y sabe cómo me gusta y sabe que hay que entregarlo a su hora. Entonces quien se va a quedar con el negocio ya no viene a ser el que es mi hijo por ADN, sino el que es mi hijo espiritual. Entonces la herencia espiritual y la herencia natural puede llegar que se herede, no al del ADN, sino al del espíritu, al que piensa igual que tú. Por eso es importante quién me ha engendrado. Es muy importante reconocer la genética espiritual, porque los herederos serán los que traigan tu genética espiritual y no tu ADN natural. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, por favor, y 13. Perdónenme que voy rápido, pero tengo muchas cosas de qué hablar y ese reloj camina más rápido que nada. Juan capítulo 1, otra vez estamos en Juan. Dijimos que Juan era el Génesis del Nuevo Testamento. Entonces, si es el Génesis del Nuevo Testamento, es el primer libro, es el principal, es la prioridad de Dios. Y si Dios considera que en el libro número 1 y en el capítulo número 1 escribir algo, debiera de ser porque es algo importante. Entonces, si es algo importante y es algo de prioridad de Dios, leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vuelvo a repetir: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes recibieron a Cristo? Entonces esta palabra es para ti. Mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, yo ya le recibí, pero eso no quiere decir que yo sea hijo. Ahora tengo que entrar en el proceso de ser hecho. La gente cree que creer ya es ser hijo, pero dice: a los que creen les dio la potestad de ser hechos. No le dijo a los que creen son hijos de Dios. Le dijo a los que creen, les dio la potestad de que apenas vayan a fabricarse como tales, hacerse, reproducirse, hacerse. Entonces, hacer, hechos, es del verbo hacer, hacerlos de nuevo, siendo engendrados por la palabra. La persona que cree en Cristo necesita ser reengendrada, reestructurada por la palabra para ser hecho hijo de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, para que vea lo que le estoy diciendo. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién los engendra? Dios los engendra. Y la herramienta que Dios usa para el engendramiento se llaman apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas. Eso es lo que Dios es la herramienta que Dios usa de engendramiento. Usted puede tener una oración y aceptar a Cristo en su corazón, pero el engendramiento no viene por voluntad, dice, de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y Dios ha estipulado hombres para que engendren hombres. Amén. Hombres de Dios engendrarán hombres de Dios. Porque gracias a Dios por los beisbolistas que estamos haciendo un buen papel en el mundial. Beisbolistas, los bendecimos. Pero es muy difícil que un beisbolista te enseñe a jugar fútbol. Los futbolistas enseñan al fútbol, los beisbolistas al béisbol. ¿Se entiende? Entonces Dios dio una capacidad de engendramiento a los hombres de Dios. Los que hablan de la palabra de Dios, les dio una capacidad de engendramiento también de hombres de Dios y también de mujeres de Dios. Así que esto es muy importante. Mateo 7, 24 habla de los cimientos. Hice 2 cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Suena muy bonito, ¿verdad? O sea, un hombre prudente que edificó bien sobre una parte sólida. Pero dice, cualquiera que oye estas palabras, y luego ahí, subráyame por favor, cualquiera que oye estas palabras, subráyeme y las hace. Porque para escuchar la palabra de Dios, cualquiera la escucha. El tema está en hacerlo.
Así que subráyamela ahí, por favor, y las hace. Al que las hace, no al que nomás las escucha, al que las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron pues los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, fíjense que estamos bajo la misma circunstancia. Aquí tenemos un promedio de unas 100, 120 personas y hay gente escuchando la palabra, todos la están escuchando, les guste o no. El tema es quién la va a obedecer y quién no. Ahí el tema ya se vuelve mucho más minúsculo. De las 100 o 120 personas que hay en este lugar, es muy probable que a lo mejor 20 nomás las hagan. ¿Qué pasó con las otras 100? Porque es más fácil escuchar que hacer. Pero los que Dios considera prudentes son aquellos que la hacen, no aquellos que la escuchan. Entonces cualquiera, diga conmigo cualquiera. Entonces aquí no hay excepción de personas. Cualquiera que escucha estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre imprudente, insensato, inútil. Y que cuando vengan las lluvias y vengan los vientos y peguen los ríos con fuerza, agarrarán su casa y le harán añicos. Entonces esto quiere decir que a los dos tipos de hombres le va a pasar lo mismo. Dijimos lluvias, vientos y ríos. A los dos. Solamente que es uno imprudente y uno imprudente. La lluvia, mis hermanos, voy a deshebrarles esto un poquito. La lluvia representa las razones del Padre que en ocasiones usted no las entiende. He conocido gente que porque no entiende las razones del Padre, discute y ya no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Igualito que usted cuando estaba chamaco y se largó de su casa porque no entendía las razones del Padre. Igualito. La mayoría de la gente se va de la casa porque no entiende las razones del Padre. Igual sucede en una iglesia. Es que no entiendo por qué cantan. Es que no entiendo por qué ofrendan. Es que no entiendo por qué diezman. Es que no entiendo por qué danzan. Es que no entienden y mejor se van porque no entienden. Y se van. Como cuando estuvo usted en los 13, en los 14, en los 15, que no entendía las razones del Padre. Pero que no entendiera usted las razones del Padre no quería decir que el Padre no tuviera razón, ¿o sí? Entonces se van porque no entienden. Pero se trata no de entender, se trata de estar. ¿Cuántos saben eso? Qué difícil es estar más en estos días, que todo el mundo corre por cualquier cosa. Estar, permanecer, fidelidad. Palabritas que ya mero las borramos del diccionario. Ya casi no hay fidelidad, ya habíamos de borrarle el diccionario, al menos el mexicano. Ahora la gente no le puede decir ni mi alma, porque si no le gustó el tono, si se lo dice por escrito, lo malinterpreta, porque quiere escuchar que el tono haya sido bien. Si no se va el noviazgo, se va el matrimonio, se va del trabajo. Ahora los patrones tienen que hablarle con ternura a los chalanes. Igual los hijos, los padres, todo. Es un desastre. La gente se está levantando una generación de papel que no las puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, porque lo más fácil se va a ir. Ay, pastor, no hables tan duro porque se van a ir, porque se vayan. Así le dijeron a Jesús. ¿Te quieres ir tú también? Ponle. Pedro le dijo a Jesús: oye, Señor, ¿por qué les hablas tan duro? ¿Quién va a heredar el reino de los cielos con esas reglas que tú estás poniendo? Si te quieres ir tú también, le dijo Pedro, también vete. Ay, no, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres el único que ofrece palabra de vida eterna, porque la iglesia es palabra de vida eterna, no en otro lugar. Pero la mayoría de la gente quiere estar en los lugares donde no hay palabra de vida eterna. La gente quiere estar en los lugares donde hay una palabra fugaz, donde hay cotorreo. Usted escuche, donde hay chistes de Pepito, de Condorito, de doble sentido, de triple, ahí se conglomera la gente. ¿Sí? Pero no se va a hablar de algo de valores. Qué difícil es juntar a la gente cuando se van a hablar de valores.
Sí. Tú dile a la gente, allá van a estar unos strippers. Oh, se llenan, las mujeres se llenan porque va a haber strippers allá. Cueste lo que cueste. Pero vamos a hablar de valores de Dios. Hay que regalarles hasta el desayuno y traerles buffet a ver si vienen 30. Sí, es la verdad. Porque los que venimos aquí, en su mayoría, somos propios de la casa. A completar 20 o 30 que no sean de la casa, porque le vas a hablar de valores, no vienen. Y le ofreces café, y le ofreces pan, y chocoflán, y chilaquiles verdes, chilaquiles rojos, chicharrones verdes, omelette, café caliente, chocolate, y no lo puedes traer. Y gratis. Y gratis. ¿Cuántos están aquí? Ah, pero va a haber un pachangón allá. Y no ponen ningún pero. ¿A qué hora se va a acabar? A la 1 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Te dicen. Y aquí ya veo unas caras de que ya me están apurando y apenas son las 12:30 del día. Sí, porque cuando se trata de valores, qué difícil es conglomerar a la gente. Pero se trata de carne asada, de pisteadera, de vulgaridades. Todo el mundo jijiji, jajaja, porque han sido fecundados por otra persona. Así que la lluvia representa las razones del Padre, para los que están apuntando. Los vientos representan la doctrina del Padre y los ríos representan la transformación del Padre, porque los ríos transforman todo lo que está a su paso. A los ríos no los detiene nadie. Entonces les pega a la gente que va a una iglesia, les pega las razones del Padre, les pegan los ríos, la formación del Padre, le pegan los vientos, la doctrina del Padre. Y hay algunos que les estorba y hay algunos que se dejan transformar. Pero todos escuchan lo mismo porque Dios está hablando. Los que escuchan esto, cualquiera que escuche lluvia, razones, cualquiera que escuche vientos, doctrinas, cualquiera que escuche ríos, transformación de Dios, cualquiera que lo escuche y se deje hacer, ese es prudente. Cualquiera que escuche, no se deje hacer, el tal es imprudente y grande será su ruina. Porque el día que cuando todo el mundo va a ir al panteón, todo el mundo quiere, mira, vienen por el padre católico, por el jesuita, por el evangelista, por todo el mundo, por pastores, por todo. Se encomiendan a todo el mundo, ¿sí o no? A todos. ¿O no es así? Yo he estado en lugares, hermano, donde está un muerto y se ofrece un sermón. Y entra el pastor y afuera ya está el padre, ya listo para que entre, y después está una monjita y después está un testigo de Jehová. O sea, se encomiendan a todo el mundo a la hora de la muerte, pero en la vida no se quieren encomendar a Dios. Y después andan buscando una yuca, el que lo salve no le hace, después de muerto. Sí, es la verdad, quien lo salve. Pero cuando tienen vida, le dan vuelo a la hilacha. Y escucharon la doctrina de Dios y no les gustó. Escucharon los vientos de Dios. Ay, no les gustaron los vientos. ¿Ah? Escucharon cómo Dios formaba con los ríos. Ay, no me gusta cómo forma Dios. Ah, pero los table dance sí te gustan. Las despedidas de solteras sí te gustan. Las borracheras en carne asada sí te gustan. Los spring break, la Semana Santa, ir a ver lo que no tienes que estar viendo. Eso sí te gusta. Y te mueres ahí en medio de un problema de eso y lo primero que haces es hablarle a un hombre de Dios o una mujer de Dios o quien sea, pero que te acerque a Dios porque tú no te quisiste acercar. Sí, porque fuiste adoctrinado, fecundado por otras personalidades. Entonces, nada de esto, mis hermanos, es malo. Si estoy fundamentado en la roca del pacto, del fundamento que es Cristo, toda doctrina que me venga de parte de Cristo me va a educar. Amén. Así que la roca, porque ahí está hablando de la roca. Roca significa pedernal duro. Roca significa pedernal duro. Frecuentemente es acompañado por una palabra que es la palabra tesur, roca dura. En ocasiones esta palabra se designa para el mismo pedernal duro o piedra afilada. Puede ser una piedra dura o puede ser una piedra afilada. Entonces, especialmente cuando dice, esto lo bajé del YouTube, perdón, del Google, especialmente cuando es de cuarzo o de granito. Y luego dice así, miren,
Es una variedad de cuarzo formada por sílice y pequeñas cantidades de agua y alúmina de color gris oscuro. Amén. Esto abundaba, mis amados, en el desierto por donde pasaron los judíos, los hebreos. Cuando los judíos tuvieron que pasar por ahí, Dios les proveyó de abundante cuarzo y ellos lo vieron como provisión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían la costumbre de pactar con Dios. Y uno de los pactos que ellos tenían con Dios era que el niño recién nacido había que circuncidar al niño recién nacido. De hecho, hasta el día de hoy, a los médicos preguntan si hay que circuncidarlo o no. En aquel tiempo, ¿qué es lo que se hacía? Se agarraba una piedra, se buscaba una piedra de granito o de cuarzo y se le sacaba filo. Se llama pedernal afilado. Amén. Porque no existía el acero. Entonces agarraban una piedra de cuarzo, una piedra de granito y cortaban el prepucio del recién nacido. Y ellos lo vieron como provisión del Padre. El pedernal afilado viene siendo hoy en día Jesucristo, nuestra roca afilada. Por eso es que a los recién nacidos en la casa Fuente de Fe y Esperanza hay que traerlos al pedernal afilado, hay que traerlos a Jesucristo, hay que traerlos a la obra del pacto de Dios, porque ese era un pacto con Dios. Y los pactos tienen por lo menos dos cláusulas, la de bendición y la de responsabilidad. Porque mucha gente quiere la bendición del Padre, pero no quiere la responsabilidad del pacto. Nadie quiere sangrar cuando viene a la iglesia. Todos quieren que curen sus heridas. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero resulta que para entrar en pacto con Dios primero había que sangrar. Primero había que cortar el prepucio, eran por lo menos 3 días de calentura. Para entrar en pacto con Dios, sangra, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no entramos en pacto. ¿Cuántos están aquí, mis amados? ¿Están aquí todavía? Por eso es que en el matrimonio lo que te dan a ti es un anillo, por lo tanto con ese anillo tú entras en pacto con la otra persona. Amén. Por eso también los brujos lo que hacen es eso. Cuando van a hacer brujería, se cortan un dedo, se cortan unas muñecas, pegan sangre con sangre y lo que hacen es estar pactando con brujería. ¿De dónde sacaron esa información? La información del pacto la sacaron de Dios, porque Dios dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a otra mujer y entonces serán uno. ¿Cuándo son uno? Cuando el hombre se introduce dentro de la mujer y la mujer que debiera de ser virgen, ¿qué es lo que sucede? La mujer sangra. Y entonces entramos en un tiempo de pacto de sangre con Dios, porque Dios lo estipuló, no los brujos. Los brujos son una copia solamente. Pero nosotros llegamos a la iglesia y no queremos sangrar, no queremos en pacto, no queremos entrar en el pacto con Dios, no queremos sangre. Pero los niños recién nacidos hay que traerlos al pacto, al pedernal afilado, el cual es la roca, que es Cristo. La roca afilada es Cristo y viene más afilada que nunca, porque la gente conoce al Cristo que llegó a la tierra, el Cristo perdonador, el Cristo que amaba, el Cristo que instruía, el Cristo que perdonaba, el Cristo que sanaba. Gloria al Señor por ese Cristo que vino a la tierra. Te tengo una noticia, por lo menos vino hace 2000 años y ascendió al cielo y viene. ¿Qué crees? Te tengo otra noticia. Viene ya más madurito. Viene más madurito. Dice que ahora viene en caballo blanco porque entró en burro. Pero dice que ahora viene en caballo blanco con la espada desenvainada a juzgar a las naciones. Ya maduró el Jesucito, fíjate. Ya maduró Jesús. Ya no es aquel que nomás perdona, que nomás sana, que hace muchos milagros. Ya no viene con esa intención. Ya creció, ya pasó la adolescencia, está más grande, ya pasaron 2000 años, trae la barba por acá. El anciano de días. Viene, dice la Escritura, arriba de un caballo a juzgar las naciones. Y aquel que fue hallado en el libro de la vida y perduró y se mantuvo, alcanzará misericordia. Por eso ocupamos tema de engendramiento, para hablar nosotros el mismo idioma. Según la palabra del Señor,
nosotros podemos ver la circuncisión, por ejemplo, Séfora, en Éxodo capítulo 4, versículo 25, tomó un pedernal afilado y cortó, le dice, el prepucio de su hijo. Josué 5:2, a Josué se le ordenó hacer cuchillos de pedernal para circuncidar a los hijos de Israel. Así que durante siglos se ha mantenido esta costumbre de utilizar un pedernal para llevar a cabo esta bendita ceremonia. Amén. Están todavía conmigo, ¿verdad? No los quiero perder, no se me pierda, por favor. Si va conmigo, por favor, a Salmos capítulo 121, voy a darles un tema especial. Ojalá no me alcanzan los 4 minutos que están ahí. Pero no me puedo ir sin dárselo, mis amados, porque esto es importante. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Luego dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuente, por favor, cuántas veces vamos a mencionar la palabra guarda o guardador. No se dormirá, el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Subráyanlo. Jehová es tu guardador, subráyalo. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, subráyala, de todo mal. Él guardará, subraya tu alma. Jehová guardará, subraya tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Entonces vamos a ver cuántas veces tenemos la palabra aquí, guardar o guardador. La tenemos por lo menos 6 ocasiones. Si alguien es entendido de la palabra y de los tiempos y de los códigos de Dios, quiero que me diga usted el número 6 es representado por qué. Número 6 es el número de hombre. Dios estipula el número 6 al hombre. Por eso es que la bestia está tipificada por 3 seises. 6, 6, 6, número de hombre. ¿Está conmigo? Entonces, si nosotros leemos ahí la palabra, la volvemos a releer, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni de noche. ¿En dónde te está poniendo Dios? En la tierra. Dios te está poniendo en la tierra. No te fatigará, dice, ni el sol ni la luna. Dios está hablando de cuando tú estás aquí. Porque luego dice, Él guardará, dice ¿qué? ¿Qué es primero, la salida o la entrada? Ahí. Dios guardará tu salida y tu entrada. Si nos está Dios poniendo aquí en la tierra, ¿por qué dice que guardará primero tu salida y tu entrada? Precisamente porque cuando nosotros salimos del huerto, Dios ya nos estaba guardando para cuando habitáramos aquí. No te va a fatigar ni el sol ni la luna, porque Dios guardará tu salida. Tu salida del cielo y tu entrada al cielo puede estar guardada por un hombre. Y no es Jehová. Jehová es proveedor. Y Dios proveyó a hombres que guardaran tu entrada y tu salida por medio de la palabra, por medio del engendramiento. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que hay gente que no le va a gustar esto, porque hay gente que quiere decir que Dios es el que me guarda. Dios proveyó guardador. Según ahí, la palabra guardador en el original es la palabra shamar, que significa pastor. Si usted trae su teléfono, usted puede consultar en el Google la palabra shamar. Es pastor, la palabra pastor. En el original, el Señor proveyó shamar. Pastor, hombre, Él guardará tu entrada y tu salida. Así como Dios proveyó del granito para las piedras afiladas, Dios proveyó de pastor para que te guarde. Bendito sea Dios. La palabra guardar, mis amados, es importante. Es una desgracia, la verdad, muy grande perder la casa del engendramiento, porque pudieras estar perdiendo entonces al que te guarda, pudieras estar perdiendo al pastor.
porque no te gustó el pastor que te tocó. Pero resulta que no lo escogiste tú, lo escogió Dios. Yo puse pastores, dice Jeremías, conforme a mi corazón. No lo escogiste tú, lo escogió Dios. O sea que la persona de tu destino profético que Dios mismo te dio por asignación, te proveyó Dios de un guardador, te proveyó Dios de un pastor. La iglesia, mis amados, no es una ayuda para tus problemas. La iglesia es un socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No se pide socorro cuando la cosa está sencilla, ¿o sí? Porque cuando la cosa está sencilla, usted lo único que pide es ayuda. Usted cuando pide socorro es cuando usted ya no tiene el agua hasta acá, hasta los aparejos. Y dice, ¡socorro! ¿Sí o no? Porque cuando no, lo único que requiere usted es ayuda. SOS, socorro, se pide cuando la cosa ya no tiene remedio, cuando estamos por morir. Y la palabra del Señor nos enseña que en la iglesia hay pastor, que en la iglesia alzaré mis ojos ¿a dónde? ¿A dónde era donde uno y adoraba a Dios? A los montes. Alzaré mis ojos a la iglesia. Porque antes cuando uno iba a ir a buscar a Dios, uno se subía al monte. Gracias a Dios que ahora tenemos una iglesia, porque ya me viera subiéndome al pinacate. Ni el moto me subo al pinacate, ahora Dios. No llego. Pero ahora Dios nos estipuló, nos cambió de monte, ahora tiene iglesia. Alzaré mis ojos a la iglesia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahí Dios puso un guardador. Ahí Dios puso un pastor. ¿De quién? De tu alma. De tu alma. Hebreos capítulo, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Quiero que usted entienda, hermano, que usted necesita de la iglesia sí o sí. Usted necesita de la iglesia sí o sí, porque usted necesita un pastor. Usted lo ocupa. Obedecer a vuestros ¿qué? Obedecer a vuestros pastores y ¿qué? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quiénes velan? Ay, yo pensé que yo velaba por mi propia alma. Tanto que ayuno, tanto que oro, tanto que leo. Yo soy el que vela por mi propia alma. Pues no, fíjate. A ti no te van a pedir cuentas de ti. Le tienen que pedir cuentas a un pastor. Y hay gente que no sabe ni cuántos pastores llevan. Imagínate, hay gente que le van a... Ay, se repitió, le vamos a hacer como el iPhone. Debe tener ahí en el cielo una app donde todos los repetidos se quiten, ¿no? Como las fotos y todo así. Sí, porque este le estamos pidiendo cuentas de la misma alma a 5 pastores. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué los pediste en Shane o qué le va a decir San Pedro allá en el cielo? Están todos igualitos, están repetidos. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar. O sea, ellos son los que dan cuenta, los pastores. Y luego dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque pudiera ser que el pastor velara por su alma, quejándose en lugar de hacerlo con alegría. Porque eso no le sería provechoso para vosotros. ¿Para quién? Para vosotros, no para el pastor. O sea, que es más provechoso que el pastor pida por usted con alegría que el pastor pida por usted quejándose por su conducta. La única manera en la que un pastor, un padre, pudiera quejarse del hijo sería por la conducta del hijo, no por la honra del hijo. Nadie se queja por un hijo que honra, pero sí hay muchos que se quejan por un hijo de deshonra. Hay mucha gente que se lamenta por el hijo deshonroso, por el hijo que le salió de una manera incorrecta, impropia, que tiene conductas oscuras, negativas, réprobas para el cielo y réprobas para la tierra. La única manera de donde un padre se puede quejar. Amén. Pero cuando el hijo es estudioso, honra, termina la universidad, sigue siendo un hombre, una mujer exitosa, honra la casa, nadie se queja de eso. Entonces la madre o el padre puede pedir por los hijos con alegría y sin queja. Porque pedir por queja no les conviene. Según dice ahí, no les sería provechoso a usted. ¿Cuántos están aquí? Póngase de pie, por favor, porque ya me pasé 5 minutos. Así que quiero darte una palabra para terminar, mi amado. No vayas a perder, por favor, tu casa de engendramiento. No pierdas a tu pastor, por lo más que quieras, no pierdas tu pastor. Ellos y otras cosas más son tu socorro. No nomás eso. Tu boleto de regreso al cielo
tiene mucho que ver con un padre del alma. Tu boleto de regreso al cielo tiene mucho que ver con el pastor que vela por ti. No lo pierdas, por favor. Si tienes problemas con tu casa, con tu pastor, con tu padre del alma, con tu padre del espíritu, con como le llames tú, si tienes un problema con él, haz lo que tengas que hacer, pero arréglalo. No te pierdas. Porque no arreglar ese tema con tu líder espiritual, llámale como tú le llames, podría ser catastrófico para tus días finales, para tu encuentro en el cielo. Así que yo quiero orar por usted para que ninguno de los que estamos aquí perdamos nuestra guía. Perder la guía, mi amado. Y qué feo es perder la guía. Oh, yo he tenido testimonio. Yo nunca he ido a Los Ángeles, pero he tenido testimonio de gente que va a Los Ángeles y pierde la guía. Porque luego dicen, hay un freeway por aquí, otro por allá, otro por acá, y se te perdió ¿cómo se llama? La que te guía por internet. La Siri, el GPS. Perdieron el GPS y no sabes cómo llegar. Qué feo es perder la guía en un lugar donde no sabes ni moverte. Te puede hacer perder el tiempo y puede ser que al lugar importante donde ibas a ir no llegues a tiempo por haber perdido la guía. Puedes perder el avión por haber perdido la guía. Puedes perder tus vacaciones por perder la guía. Por perder tu guía y no saber llegar a donde tienes que llegar, a tu destino profético, pudieras perderlo también. Por eso es importante mi destino profético, por eso es importante mi guía espiritual, porque tengo que saber a dónde me tienen que llevar, tomado de la mano, bajo la guianza de un shamar, bajo la guianza de un guardador. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has entregado en esta casa, Señor. Una palabra tan importante que es la que hemos dado hoy, Señor. Una palabra impresionante la que hoy se ha dado, Señor. Así que yo te doy gracias y yo ruego para que la palabra, Señor, que ha caído en esta casa y en cada uno de estos siervos, venga a ser una palabra, Señor, que los haya edificado al alma y al espíritu en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que ninguno de los que estamos aquí somos gente perdida, sino somos gente guardada por ti. Vengo declarando, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende, Señor, en el nombre de Jesús. Doy gracias, Señor, por este remanente pequeño que está en este lugar, el cual se establece, Señor, como ovejas con pastor. Porque no andan como ovejas sin pastor, porque andan como ovejas, Señor, que se dejan pastorear, que se dejan guiar, Señor, porque tú has dado pastor para la casa, tú has dado pastor para el redil, así que en el nombre de Jesús yo vengo declarando docilidad. Yo vengo declarando, Señor, obediencia. Yo vengo declarando sujeción en el buen sentido de la palabra. Vengo declarando, Señor, fidelidad en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo de buen nombre que pueda descender sobre estas ovejas, sobre estos hijos, Señor. Venga, Señor, desde el cielo, los posicione en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor porque Él es bueno